Gracias, Tina. Pues a cabalgar, porque como decíamos al principio, de nada nos vale el caballo si no lo usamos, o las herramientas, ¿no? Como las que nos mostró Tina, una herramienta extraordinaria que tenemos todos y que solamente depende de nosotros que la podamos usar, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, hola, ahora me toca a mí, todos me conocéis, me encanta siempre estar aquí, estar con vosotros. Y además me obligo a esforzarme un poco al máximo para no defraudaros a los que estáis en la sala y a todos aquellos que puedan ver esto después, ¿no? En cualquier caso, para mí siempre es un placer venir a compartir con todos vosotros y además hoy estar acompañando a Tina, que siempre también es un placer. Yo voy a compartir, pues bueno, algo importante, sobre todo por lo que dijo Tina, ¿no? Algo que nos puede ayudar a poner en marcha todas esas energías de las que nos habló ella. Yo hace 73 años y medio que nací en mi Buenos Aires querido, me llamo Ángel Garnelo, para los que no me conozcáis. Algunos estáis aquí, otros estáis en Bogotá, he estado mirando el chat y estáis repartidos por muchos sitios, ¿vale? Yo llego a España hace 62 años, desde Buenos Aires, llego a Carracedelo, al Bierzo, en la provincia de León, que es la tierra de mis padres. Y después de vivir en Ponferrada durante 7 años y una vez que saqué el título de bachiller y me cansé de estudiar en la educación reglada, comencé mi periplo por Europa, en lo que yo llamo lo que fue mi universidad de la vida, ¿verdad? Donde aprendí que si no te pones objetivos claros y bien definidos y enfocas, como decía Tina, en ellos con pasión, la vida se convierte en un vagar sin rumbo que no te lleva a ninguna parte. Tina habló de París, habló del 66, 68. En el 69 es cuando yo dejo la comunidad de mi hogar, en el refugio de la casa de mis padres, mi zona de confort, para viajar precisamente a París. Allí vivo año y medio, durmiendo donde podía, haciendo lo que podía y comiendo cuando podía, que no podía todos los días, ¿vale? Recuerdo esa etapa de mi vida, la verdad, con mucha gratitud, aunque no volvería a repetirla por todo el oro del planeta. Durante ese año, cuando yo llegué a París, había estado medio quemado en el 68, yo llego en el 69, y durante ese año y medio yo aprendí, aparte del francés, mi segunda lengua, una lengua que amo de verdad, aprendí muchas habilidades que hoy que me han ayudado mucho durante estos años porque se convirtieron en fuertes cimientos donde edificar todo lo que vino después. Y hoy hacen el hombre que estáis escuchando en esta charla. Atomy llega a mi vida en enero de 2021 de la mano de Rina Vera y Silvestre González, hoy maestros diamantes y mis queridos amigos, porque somos casi familia. Y después de hacer lo que me pidieron, es decir, evaluar la oportunidad, yo no conocía a Atomy para nada, no tenía ni idea. En aquel entonces yo, bueno, tenía una empresa y recuerdo que estaba precisamente trabajando en la empresa cuando me llegó el mensaje de ellos y me puse a investigar y me enamoré completamente de la compañía. En ese mismo momento yo puse en venta mi empresa para dedicarme totalmente a desarrollar una organización a nivel internacional con Atomy. Durante estos 5 años he debido cerrar distintas áreas de mi vida para poder planificar mi camino en Atomy, como debemos hacer todos, ¿vale? Actualmente yo soy maestro de ventas, como Tina, pero realmente fue a finales del año pasado cuando me puse por primera vez objetivos claros de crecimiento en las maestrías. Y esta noche voy a mostrarte a ti, que me estás escuchando, que para avanzar en la vida de forma proactiva y exitosa en Atomy y en cualquier otra cosa, es fundamental, primero, poner en lugar a Dios en tu vida. Luego, ¿por qué? Porque estaba escuchando yo esta mañana al presidente Hangil Park que hablaba precisamente de esto, ¿no? De que si no ponemos a Dios en nuestra vida como primera, pues
posiblemente tengamos muchos problemas para avanzar. Pero además de eso, que eso yo por ejemplo lo hago, pues soy cristiano, pero debemos avanzar con disciplina, con orden y con constancia, siempre hacia nuestro propósito. Por lo tanto, es importante saber cuál es nuestro propósito. Porque si no lo hacemos así, si no lo haces así, serás como una simple hoja movida por el viento, cada vez en la dirección que sople. Y viviendo de esa manera no conseguirás llegar a ninguna parte. Pero tampoco te importe, ¿vale? No te importe porque lo que hayamos hecho hasta ahora, bienvenido sea. Ahora es el momento, como decía Tina, de cambiar y de empezar realmente a poner un rumbo a nuestra vida, porque no solamente llegó el año del caballo, sino que llegó el año de muchos cambios que necesitamos realmente tomar y aprender a cambiar, porque si no cambiamos vamos a tener bastantes problemas. Y bueno, después de este preámbulo, yo quiero comenzar la charla para prepararnos con una enseñanza de uno de mis queridos maestros, el señor Brian Tracy, y quiero hacerlo con un mensaje similar al de esta mañana del presidente Hal Parr, y es un mensaje que impactó mi vida cuando lo escuché por primera vez hace muchos años ya, porque como dice Tina, yo soy de los que tienen muchos años, y ese mensaje le dio orden y dirección a mi vida. Te animo que si puedes lo memorices, por lo menos o lo pongas en práctica, te lo recuerdes siempre de vez en cuando, sobre todo cuando estés un poco mal, y que lo uses como tu guía. El mapa que haz de él, el mapa que te recuerde que eres un ser único, un ser extraordinario, todopoderoso e inmortal. Y que con Dios a tu lado, nada absolutamente, como dice el señor Ángel Parr, te puede faltar. No te preocupes porque esta charla está siendo grabada. La podrás escuchar las veces que lo necesites, ¿vale? No pierdas tampoco tiempo en tomar notas ni capturas la pantalla, como hacía yo muchas veces. Eso ya lo harás después cuando la vuelvas a escuchar. El mensaje de Brian Tracy nos dice que debemos poner a Dios primero, porque siempre debe estar en primer lugar. Porque cuando ponemos a Dios primero, fíjate, la definición de éxito cambia. Ya no se trata solo de lo que logramos, sino de lo que construimos por dentro. Ya no vives para impresionar. Si pones a Dios primero, vives para servir. Ya no compites con el mundo, te alineas con su misión. Y eso no te hace débil, te hace fuerte, te hace íntegro. Te da una paz que no depende de los resultados, porque sabes que estás en el camino correcto, incluso cuando no lo entiendes. ¿Por qué? Porque confías, porque obedeces, porque ya no necesitas tener todas las respuestas si estás conectado con la fuente de arriba, que es toda sabiduría. Fíjate, un hombre que pone a Dios primero o una mujer no deja de trabajar duro, al contrario, pero trabaja con otra intención. Ya no persigue validación, persigue propósito. Ya no busca llenar vacíos con logros, llena su vida con significado y ya no necesita aplausos externos. Se basa con la certeza de que está haciendo lo correcto, aunque nadie lo vea. Ese hombre y esa mujer tienen poder y tienen un poder silencioso pero imparable, porque no depende del exterior para sostenerse. La raíz es mucho más profunda. Su energía no se va a agotar porque no solamente viene de ellos, viene de algo eterno. Y hay algo más, porque cuando pones a Dios primero, tus decisiones mejoran, porque ya no decides desde la emoción, ya no tienes la presión, ya no usas el ego, no, ya tomas decisiones con sabiduría, con claridad y sobre todo con perspectiva. Consultas, escuchas, evalúas no solamente lo que conviene, sino lo que es correcto, que es lo más fundamental. Y eso, fíjate, con el tiempo te convierte en un hombre confiable, en una mujer confiable, en personas estables, en personas que no se doblegan con el viento, como decía yo al principio, porque su vida no está construida sobre arena, sino que está construida sobre roca, como dijo nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y ahora sí vamos a comenzar. Este prólogo es precisamente para meternos en contexto
Y a partir de aquí, entender que lo que tenemos en las manos es algo tan extraordinario que no podemos fracasar bajo ningún concepto. Solo depende de nosotros que tengamos éxito más antes o que lo tengamos después. Y te repito que no hace falta que pierdas tiempo tomando notas o grabando imágenes. Presta atención, abre tu mente. Luego podrás volver a ver la grabación y si ese será el momento de hacerlo, el momento de hacer los deberes, porque la idea no es que me copies, ¿vale? Yo no soy nadie, soy simplemente un mensajero para transmitirte un mensaje. Se trata de que todo lo que me escuches y te llegue, que te sirva de orientación para que lo pongas en práctica, que pon esas palabras que yo salgan de mi boca, las pongas en práctica tú. Sobre todo que las enseñanzas que obtengas esta noche se vean reflejados en tus actos. Y eso no lo dejes para la semana que viene. Empieza ya a partir de mañana. Vamos entonces, voy a compartir pantalla. Os he preparado una pequeña presentación. Ya sabéis que yo no soy nadie extraordinario en el tema. Aquí en la sala tenéis gente mucho mejor que yo, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, ¿de acuerdo? Y vamos para allá entonces. Lo vamos a titular Trabajar con propósito, ¿vale? Y fíjate, quiero comenzar con esta imagen de nuestro presidente, esta persona tan extraordinaria que ha hecho algo que realmente está por encima de todo. Y fíjate la frase que dice, debes pensar en la vida que deseas vivir. Eso es fundamental, tener un propósito. Y fíjate, no importa quién seas, me da lo mismo. Todos los que estáis en la sala sois personas que podéis alcanzar vuestro propósito con Atomy, porque Atomy no requiere ni edad, ni nivel social, económico o intelectual. Voy a hablar rápidamente porque no tengo mucho tiempo, vamos a ver, son 20 minutos tengo. Vamos a hablar de 6 personas extraordinarias y de 2 principios claros que se repiten a lo largo de la historia: objetivos y compromisos. Estas personas son personas que nacieron en familias normales, de clase media, como cualquiera de nosotros. Por lo tanto, no deja ya ese pensamiento de que hay que nacer en, hay que ser en o hay que... No, no, para nada. Cualquier persona que realmente ponga a Dios primero en su vida y enfoque un propósito, va a llegar a donde ella desee llegar. El segundo punto es definir la lista de objetivos, porque como dice el señor Han Gil Park y todos los grandes maestros, si no sabes dónde vas, ya llegaste, estás perdiendo el tiempo. Definir la lista de objetivos es fundamental para saber qué hacer y además distinguir, fíjate, lo importante de lo urgente, para no vivir y morir en el caos como el 95% de las personas. Es fundamental entender que la productividad en Atomy o en cualquier otra cosa llega con organización y con hábitos correctos, ¿vale? A todos conocéis a esta persona, ¿verdad? Pero bueno, por si no la conocéis, es Steve Jobs. El hombre ya se nos marchó, ya se fue del planeta, pero ha hecho unas cosas extraordinarias. Cuando lo echaron, porque él fundó Apple y luego después lo echaron, o sea, se tuvo que ir de Apple y 12 años después, cuando ya Apple, la empresa, estaba en una situación caótica, a punto ya de quebrar, en ese momento lo volvieron a llamar y él fue cuando, con la mente prodigiosa que tenía, lo que hizo fue reestructurar completamente la empresa. Y fijaos, porque hizo algo muy interesante. La estrategia que puso en marcha consistía en fabricar solamente 4 máquinas excepcionales, porque en aquel entonces Apple fabricaba de todo, pero todo era mediocre. Y él lo que hizo fue enfocarse en una serie de máquinas, esta fue la primera, y automáticamente
levantó otra vez la empresa y en ese año se vendió más de 700 millones de dólares. Fue increíble realmente. Sim McBride es otra de las personajes que ha cambiado completamente la historia de grandes empresas como Apple, como Google, con esta pequeña herramienta que hizo para priorizar. Normalmente nosotros lo que hacemos, para ponerlo en nuestra propia vida, nosotros lo que hacemos es enfocamos en muchísimas cosas al mismo tiempo. Y cada vez que viene una cosa nueva, la metemos en la agenda y seguimos y queremos también trabajar en ella. Y eso es precisamente lo que nos ocurre con Atomy. Escuchamos a una persona, escuchamos a otra, vemos aquí, vemos allá, queremos hacerlo todo. Y eso no puede ser. Tenemos que priorizar, tenemos que tener un enfoque y hacer las cosas lo importante y no lo urgente, que es lo que vemos en cada momento. La herramienta que creó este hombre, McBride, se llama puntaje raíz. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que medir el alcance y el impacto de aquello que estamos haciendo y ver si nosotros confiamos en lo que estamos haciendo. Y a partir de ahí lo dividimos por el esfuerzo. Hay cosas que no requieren, o sea, que no merecen que nosotros las pongamos en marcha. Por eso, cuando el señor Hank Kilpar puso en marcha Atomy, lo que hizo fue eliminar completamente todo o casi todo el esfuerzo. En Atomy sí que el alcance es internacional, millones de vidas. El impacto es brutal y confianza tenemos que tenerla porque realmente Atomy no nos pide absolutamente nada, ¿vale? Por eso, en el puntaje raíz, Atomy es la número 1 sin ninguna discusión. Aquí tenemos otro hombre que también cambió completamente el futuro, o sea, porque realmente este hombre, fijaos, hago un inciso, estas personas nacieron en familias como las nuestras, no han nacido en familias de esas de multimillonarios y tal, no, no, son personas que nacieron en familias de clase media y que crearon su propia vida. Es decir, no han sido privilegiadas desde el principio, al contrario, son personas que pasaron por momentos tremendamente complicados, medio arruinados y sin embargo han sabido poner el enfoque necesario para salir adelante. Elon Musk es indudable que es una de las personas, fijaos, en el 2008 fue cuando SpaceX se puso en marcha y los tres primeros cohetes que lanzó, los tres reventaron. Fue terrible porque en ese momento SpaceX le llegó, casi llega a quedarse en quiebra por eso, pero no se rindió. Empezó con el cuarto cohete y el cuarto cohete sí que lo consiguió llevar adelante. ¿Por qué? Porque él creó el razonamiento de primeros principios. Es decir, si algo ha fallado, vamos a ver qué es lo que falla. Si nosotros llevamos tiempo en Atomy, todavía no estamos, como decía Tina, no hemos despertado o todavía estamos medio en la parálisis, en el análisis de la parálisis, lo que tenemos que hacer es evaluar en qué estamos fallando. No darnos miedo, simplemente evaluar en qué estamos fallando para mejorar en esos puntos en los que fallamos. Eso es lo que hizo Elon y fija, el cuarto cohete salió, automáticamente la NASA lo contrató y a partir de ahí la fortuna de este hombre es impresionante. Cat Mull es una de las personajes más interesantes de esta época, porque es la persona que puso a Pixar otra vez arriba. Pixar estaba a punto de medio desaparecer. ¿Por qué? Porque tenía un caos terrible, estaban haciendo muchísimas cosas y el que mucho abarca, normalmente decía mi abuela, aprieta poco. Entonces, cuando entra Cat Mull, él automáticamente vio lo que ocurría y lo que hizo fue planificar, igual que hizo Steve Jobs en Apple,
planificó y puso un calendario para trabajar con claridad y se dedicó simplemente a 3 cosas. Él, dijo una frase que para mí es de manual y yo la utilizo mucho a lo largo de mi vida. La creatividad necesita libertad. Yo soy una persona tremendamente creativa. A mí me encanta volar, me encanta visionar, yo soy una persona que está siempre soñando. Pero, además de eso, de la libertad, es necesario ponerse a trabajar y para trabajar necesitas estructura. No puedes trabajar como simplemente en una visión. No puedes vivir con visión. La visión hay que poner un trabajo constante para llevarla a cabo. Tim Ferriss es otra de las personas que realmente a mí me han impactado muchísimo. ¿Por qué? Este es el famoso autor de la semana laboral de 4 horas. O sea, todo su objetivo en la vida ha sido precisamente optimizar el trabajo de tal manera que podamos realmente no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Un poco lo que nos propone Atomy cuando nos propone esa vida balanceada. Es decir, trabajar un poco y vivir mucho. Disfrutar de la familia, disfrutar. Tim Ferriss fue una persona extraordinaria porque toda su vida la ha dedicado precisamente a optimizar el tiempo. Hoy es un multimillonario, es una persona emprendedora, es un gran inversor y además es un gran autor de libros. Si podéis leer ese libro, os conviene y os va a encantar. Otra persona que quería poner aquí es Ernest Hemingway. Todos conocemos al gran escritor. Pero fijaos lo que hacía Hemingway. En una de las biografías que se le hizo, él decía que él escribía todos los días un número de palabras, no importando si tenía ganas o no. Es decir, nosotros tenemos una herramienta extraordinaria en las manos, un vehículo fantástico que se llama Atomy. Es un vehículo económico increíble, pero además es un vehículo de desarrollo personal. Y fijaos que para manejar este vehículo, que además es gratuito, tenemos que tener hábitos correctos y no importa cómo nos encontremos cada día, nosotros tenemos que hacer lo que sea necesario, es decir, las cosas que tenemos que hacer, porque por muy bueno que sea el vehículo, si nosotros no lo conducimos, de nada nos va a servir. En resumen, a ver, me quedan 8 minutos, ¿vale? Yo me enrollo demasiado. En resumen, tenemos que tener objetivos y compromisos, sí o sí. La productividad y la organización viene precisamente de tener hábitos correctos. Debemos definir una lista de objetivos. Eso es lo que hizo Steve, lo que hizo Elon Musk, lo que hicieron todos. Y debemos priorizar y seleccionar. Debemos de saber realmente cuáles son nuestros valores más potentes y cuáles son nuestros defectos más potentes también, para priorizar y seleccionarlos de tal manera que nos ayuden a avanzar. Cuando nos encontremos ante un obstáculo, tenemos que generar tareas claves para pasar ese obstáculo y luego dividirlo. Si nosotros tenemos un objetivo, puse el otro día el ejemplo de la vuelta ciclista, de una vuelta ciclista por etapas. Tenemos que saber dónde queremos llegar, pero también tenemos que subdividir ese camino para poder avanzar con claridad paso por paso. Tenemos que planificar y calendarizar, como hizo Matt Cole. ¿Por qué? Porque si nosotros no planificamos y no ponemos en un calendario a dónde queremos llegar y cuándo queremos llegar, ya hemos llegado, es decir, no vamos a ir a ninguna parte. Tenemos que rastrear tus hábitos, significa, tenemos que verificar si los hábitos que yo tengo son correctos. Si para el plan de acción que yo puse, que es el segundo paso del patrón del éxito, si ese plan de acción yo realmente estoy haciendo lo correcto, estoy siguiendo los pasos correctos, ¿por qué si no debo cambiar? Porque
si no voy en el rumbo correcto, vete tú a saber a dónde voy a llegar. Y luego, sobre todo, como hizo Hemingway o como nos dijo Hemingway, tenemos que reflexionar y documentar. Es necesario que cada día nosotros, antes de irnos a dormir, miremos a ver si hemos hecho lo que teníamos que hacer y si no lo hemos hecho, lo pongamos en la agenda para el día siguiente. ¿Por qué? Porque el no hacerlo nos va a retrasar en el camino que queramos llegar. Esto lo tenemos en la plataforma, ¿vale? Estos son las 8 cosas que nosotros necesitamos hacer todos los días. La tomé de la plataforma. Hoy es 20, hoy es viernes y estamos en febrero, ¿vale? Tenemos que leer. Poco, pero tenemos que leer. Cada día tenemos que leer. Yo leo las escrituras, tú lee lo que tú quieras. Tú lee lo de Tim Ferriss. Me parece genial, pero lee. Y tienes que leer para marcar la casilla. Tenemos que ver vídeos, como el vídeo del señor Ángel Park de esta mañana, o vídeos de los Imperial. Tenemos en la plataforma todo lo necesario. Tenemos que asistir a reuniones. Y asistir a reuniones y además llevar gente, llevar personas, o por lo menos explicarles que hay unas reuniones que les van a cambiar su vida. Tenemos que usar el producto, porque esto es recomendar, no es venta, vende Atomy, nosotros no vendemos. Y para recomendar tenemos que usar el producto. Y tenemos que hablar con la gente, mostrarles el plan de negocio, porque como decía Tina, si no le mostramos el plan de negocio, la gente no se entera porque Atomy no hace publicidad. Somos nosotros los que tenemos que hacer crecer la organización. Tenemos que entregar al consumidor, hablar con el consumidor, hacer los seguimientos, porque el consumidor es la base de nuestra organización. Vamos a tener un 95% de consumidores y con un 5% de distribuidores podemos llegar a Imperial. Consultemos al patrocinador, consultad al patrocinador. El patrocinador es el patrocinador, seguro que sabe algo más que tú. Si tú no estás por encima es porque él todavía tiene alguna. Consulta al patrocinador y si no te gusta tu patrocinador, consulta hacia arriba, a donde sea, pero es necesario. Y luego tenemos que generar confianza. Como decía yo en la última charla, tenemos que ser confiables. La gente se necesita unirse y sentirse con gente que es confiable. Fijaos que el lema de la compañía nos lo dice todo. Tenemos que apreciar el espíritu, apreciar nuestro espíritu. Tenemos que saber que somos espíritus. Tenemos que saber que nuestro cuerpo es un 1%, la mente es un 9% y nosotros somos un 90% espirituales. Y tenemos que vivir en el espíritu. Porque al fin y al cabo, si vivimos en el cuerpo y en la mente nos va a hacer todo lo contrario a lo que nos decía Brian Tracy. La mente nos va a hacer trabajar con el ego. Y aquí, con el ego, estamos muertos y enterrados. Tenemos que tener una visión, pero como expliqué, tenemos que tener una visión, pero estructurar el trabajo para convertir la visión en realidad. Y tenemos que seguir con fe, con confianza en nosotros mismos. Si hacemos lo que se nos dice, no hay forma de fallar. Ahí tenéis a Diguli que dice que si no hacer esto es un milagro. No tener éxito aquí es un milagro. Y luego servir con humildad. Por eso tenemos que poner a Dios primero. Porque el objetivo de Dios es ayudarnos a que seamos humildes y sirvamos a los demás. El éxito viene de la felicidad. El éxito es felicidad. Es un camino. Y es